¿Cómo está usted? Bueno, conversamos con Héctor Baller de la bancada Somos Perú Partido Morado. Congresista Baller, ¿cómo está usted? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señor Chicha. Buenas noches a todos sus televidentes y oyentes de todo el país, a sus órdenes. ¿Cómo le va? Me llama la atención la bandera que tiene usted a la espalda de su hombro derecho. Se parece a la vieja bandera del APRA. Justamente, esa es la bandera de la libertad que nació en México, recorrió toda América Latina con el socialliberalismo, señor Chincha. ¿Y tiene usted, digamos, alguna ligazón, algún sentimiento con Maya de la Torre al colocar esa bandera o no? Claro que sí, porque yo 47 años de mi vida en el APRA viví con Víctor Raúl de la Torre, con Ramiro Prialé, etcétera, y bebimos de las fuentes de Faustino Sánchez Carrión, de Bolívar, de Tupac Amaru y de Aya de la Torre en el siglo XX respecto al socialliberalismo y ahora impulsando el Partido Fuerza Liberal en esta corriente liberal, mi querido señor Jaime Chincha. Vamos a los temas de actualidad. Bueno, no, me llamó la atención la bandera, pero a ver, muchas gracias. Yo razonaba con la congresista que estuvo antes con nosotros, la vocera alterna de Alianza para el Progreso, la señora Heidi Juárez, sobre, no sé si llamarlo autoridad moral, pero por lo menos coherencia quizá, ¿no? Se piden cambios en el gabinete, ¿no? Se dice tal ministro, no es suficiente con Béjar, hay que ir por otro y hay que ir por otro y aquello. Pero cuando se toca el antecedente de 1, 2, 3, 4, 5 presidentes de comisiones, dicen no, ahí no, eso ya no se toca, eso está escrito en piedra, no se puede cambiar, ya lo votamos. ¿No hay una falta de consecuencia ahí? Yo creo que sí, señor Jaime Chincha, es el grito callejero de buscar permanentemente el torpedeo contra la presidencia de la República, contra el partido que ha ganado las elecciones. Es el golpe de los números de votos en el Congreso y no el golpe de la razón. Lamentablemente esta inconsecuencia está trayendo una inestabilidad jurídica en el país, el mismo que espanta la inversión internacional, genera el éxodo del capital, genera más desempleo, es decir, una inseguridad total por culpa de estos grupos políticos que se han juntado para torpedear permanentemente el actual gobierno. Y el gobierno también pone de su parte, ¿no? Digo, bueno, en esta incertidumbre. Sí, claro, también de su parte, como he dicho en innumerables veces, no es posible que se haya puesto a un guerrillero, por ejemplo, en la Cancillería de la República, que bien hubiese ocupado otro puesto, pero en la Cancillería de la República de ninguna manera, porque es la voz del Perú en el mundo. Y nosotros los peruanos estamos en una etapa de fortalecimiento de la democracia y del fortalecimiento de la libertad, del fortalecimiento de la justicia y en todo caso, el aplazamiento de ideologías del marxismo-leninismo, ¿no? Pero, ya que usted tiene la bandera indoamericana atrás, esa bandera del APRA fundacional de Aya de la Torre en México, muchos de ellos también fueron calificados como terroristas. Muchos de ellos también fueron calificados de guerrilleros. Entonces, no hay una contradicción. Usted enarbola las banderas del APRA fundacional, la bandera indoamericana que tiene usted a sus espaldas, pero cuestiona a Béjar por haber sido guerrillero. Digo nomás. No, hay dos cosas, cosas que se diferencian. En primer lugar, el APRA fue perseguido por una ideología democrática, de una izquierda democrática que pedía... A los apristas les decían terroristas en los años 30. Claro que sí, inclusive apresaban como si fueran terroristas y les sembraban dinamitas, etc. Pero el marxismo-leninismo en el Perú es una ideología al cual hay que respetar y ellos ganaron este proceso electoral. Por eso digo, la inconsecuencia de la derecha al querer torpedear el actual gobierno es no aceptar su derrota. Nosotros creemos de que es necesario tranquilizar el país para que los dos polos de la segunda vuelta puedan encontrarse en una mesa de acuerdos, porque ahora, el país necesita
Señor Baller, con todo respeto, pero usted fue elegido por un partido de ultraderecha. Ahora, en el momento que nosotros, como usted verá, usted me hizo una entrevista y a consecuencia de esa entrevista, a la hora que estuvieron sacando... Lo siento mucho, pero bueno, así pasaron las cosas. El partido de Renovación Popular... Creo que fue liberador para usted, ¿no? Esa entrevista fue liberadora y al final sí, usted pudo... Mire, ahora pone la bandera indoamericana atrás de su encuadre. Y lo sabía, claro que lo sabía Rafael López Aliaga, porque nunca yo me inscribí y él sabía que soy presidente del Partido Social Liberalismo, ¿no? Y en la vertiente de Haya, al interior de Renovación Popular siempre decía, Haya de la Torre, ¿no? Tiene que ser reivindicado porque aún no se cumple su sueño indoamericano. Los apristas... Cada vez más se iban hacia la derecha, el señor Montoya, etcétera. Sí. Mire qué interesante que usted haya puesto esa bandera porque nos ha hecho recordar algunas cosas. Y algunas cosas que el propio Béjar dijo. Mire, porque, por ejemplo, hay recortes, yo he visto recortes de los años 40, donde los apristas eran colocados y titulares del comercio decían terroristas. Apristas terroristas. Sí, 1948. Y Béjar se refirió a 1973, 1974, acciones de terror que están documentadas en recortes periodísticos, en libros, por sectores de la Marina que cometieron atentados contra almirantes de la Marina, contra buques cubanos anclados en el Callao, y en fin, hay historia y hay evidencia. ¿Qué hacemos con eso que se ha vuelto a repasar con Béjar? ¿Lo dejamos allí? ¿Le ponemos tierrita? ¿O lo investigamos o reconstruimos cierta parte de la historia que no está tan documentada en la memoria colectiva? Yo creo que es necesario estudiar las corrientes ideológicas y su presencia en el escenario nacional político. Como usted acaba de decir, el comunismo vino al Perú y el aprismo nació como su oponente al comunismo. Y por eso Haya de la Torre dijo, hay que implementar el pan en libertad. Pan con libertad significaba ganarse con el sudor de la frente, pero en plena libertad. El comunismo lamentablemente coartaba la libertad. Eran dos corrientes ideológicas en permanente contradicción en el siglo pasado y ahora nos volvemos a encontrar con esa contradicción, pero en este caso con la ultraderecha y la derecha y la ultraizquierda y la izquierda. Ese es el escenario nacional, pero lo que nosotros pedimos es que tiene que haber una concertación, como también el APRA lo hizo en 1930, sentándose con Odría, sentándose con sus perseguidores, por el bien del Perú. Eso fue después, eso fue en los fines de los 40, 50. También leía, Odría, etcétera. Sí. Y yo creo que en este momento, señor Jaime Chincha, lo que necesitamos es tranquilidad, lo que necesitamos es una mesa de acuerdos entre los diferentes grupos políticos al interior del Congreso de la República y no estar presentando mociones de orden del día para que venga el ministro del Interior, para que venga el ministro de Defensa, para censurar a uno o a otro. ¿Cree usted que la cosa debe quedar ahí? Ya no más ministros fuera del gabinete, con este gabinete el señor Bellido debe ir y encarar la confianza, o hay algunos ministerios que todavía deben ser sustituidos? Ministros, quiero decir. Yo creo que esta noche es una decisión muy importante para el partido de gobierno. Se estará tomando algunas decisiones de cambios de algunos ministros. Por ejemplo, el ministro de Agricultura me parece que debería ser viceministro de Desarrollo Rural y no ministro de Agricultura, sí. Porque sabemos que el sector de agricultura es pilar fundamental. ¿Usted ha corroborado ese dato? ¿Sí? Sí, claro. Agricultura. Claro que es agricultura. ¿Qué más? Es decir, en el caso del ministro del Interior estuve revisando las leyes y él pudo haber pedido la licencia y eso no le impide de haber aceptado, por ejemplo, el cargo de ministro, como otros lo dicen, que constitucionalmente estaría impedido. Ya. De acuerdo a lo que hemos estudiado nosotros, hemos encontrado tres cosas. Primero, una cosa es la renuncia, otra cosa es la licencia con goce de haber y otra cosa es la licencia sin goce de haber. Él tomó la última opción.
Y así es, y el artículo 22 de la Constitución le faculta a cualquier ciudadano generar un bienestar personal y aceptar cualquier trabajo que le genere mejor nivel de vida. Y en este caso el ministro lo aceptó y no ha cometido ningún delito. Y el resto dice que ha cometido un delito y debe renunciar. Creo que debemos escuchar mejor las políticas de gobierno, tanto sectoriales como multisectoriales, a presentarse en el próximo pleno, y después de escuchar la política nacional del Premier y las políticas sectoriales, tomar una decisión de investidura o de negarla. Muy bien. Le agradecemos por esta entrevista, ha sido un gusto conversar con usted. Además, nada, la anécdota reveladora quizá es, repito, el detalle que nos llamó la atención desde el primer momento de la entrevista, la bandera indoamericana en sus espaldas. Acá nos tiene como militantes del socialliberalismo, señor Chincha, y seguiremos batallando por la libertad, la justicia y la... Aunque haya usado el conservadurismo para llegar al Congreso, ¿no? Bueno, pero eso fue una alianza que lamentablemente ellos se fueron hacia la derecha y perdieron el estribo de la historia. No es que López Aliaga era de izquierda, señor López Aliaga nunca ocultó de una entrevista, su conservadurismo. Que era, él dijo que era más de la izquierda que Cerrón, inclusive. Eso fue la segunda vuelta al comenzar, ¿no? Sí. Así es, así es. Ustedes me ven en la misma línea, línea de la izquierda democrática. Gracias, señor Baller. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias, señor Jaime Chincha. Hasta luego. Muy bien. Héctor Baller con nosotros. Vamos a regresar en instantes con el asunto de la vuelta a las clases de los niños. Milagros Sáenz es vocera del colectivo de vuelta a clases. Este sábado hay una marcha. Ya el Premier Bellido ha dicho que no hay forma de que